capítulo 4, versículo 5 al 8. Fíjense que me dio gusto oír que hay un pastor que yo respeto mucho, que es famoso, él ha hecho muchos libros. Es John MacArthur, es una persona. John MacArthur normalmente, como dicen, he dicho otras veces, a las personas que se mueren es cuando se les da valor a quiénes son, qué hacen. Y John MacArthur está vivo, todavía tiene su iglesia en Los Ángeles, y la verdad es de que él es una persona que está bien entregada a Dios. Sí. Estudia muchísimo, no viene al púlpito sin estar preparado, no puede ir al púlpito, yo tampoco puedo venir al púlpito y dejar que lo que yo crea que tengo que decir diga. Sí, Dios guía a través de las notas que me da entre semana. Sí, que gasto mi tiempo estudiando, entonces vengo aquí y expongo lo que el Señor me dijo como Él me lo dijo. Entonces no es que tenga que esperar a ver si el Espíritu Santo me va a cambiar mis notas, no, el Espíritu Santo ya me las cambió porque mi vida está cambiada. Sí, cuando vengo aquí expongo lo que Él me dijo y esto es lo que dice el Espíritu Santo. Sí, si de repente se me acabó el tiempo, entonces es cosa de Dios. Sí, porque el estudio quedó completo, pero seguimos con él para la próxima semana. ¿Está bien? Él, lo que estaba diciendo es que nosotros duramos 2 años y medio en Mateo, y se me hizo como mucho. Él duró 8 años en Mateo. Entonces ya me siento como que, está bien entonces. Yo duré 2 y medio y se me hizo mucho, y a lo mejor se dije, ay, ¿cuánto va a durar Romanos? Porque él duró como 8 años en Mateo. En Romanos yo creo que unos 6, 7 años, a ver cuánto nos toca a nosotros. Lo que sí sé es de que Daniel se está yendo bien rápido, porque vamos de capítulo por vez. Así que no son 12 capítulos, llevamos 2 en los miércoles. Es más rapidito y pues vamos a, como vaya diciendo Dios, ¿no? Vamos a ver, Dios amorosísimo, dulce y tierno Padre, Señor, que has tenido misericordia de nosotros, y ahora proclamamos que te amamos solo, absoluta y exclusivamente, porque encontramos, conocemos, descubrimos que tú nos amaste primero. Por eso te amamos, Señor. Estamos agradecidos contigo y queremos adorarte. Nuestra vida te entregamos por completo, Señor, porque lo que hicimos con nuestra vida antes de conocerte era mala. No estábamos yendo a ningún lado, no pudimos llevar nuestra vida en la santidad que se necesitaba para alcanzar el cielo. Simplemente no pudimos, y reconocemos eso. Reconocemos que solamente es en ti, es en tus manos, es en tu espíritu, Señor, guiados por ti, fortalecidos en ti, confiados en el nombre de Cristo, Señor. Nos acercamos a ti para glorificarte a ti, exaltarte, Señor, y decirte que estamos dispuestos a obedecerte. Señor, manifiesta hoy, expon tu palabra, Señor. Exponla hoy al corazón de cada uno de nosotros. Borra la imagen de Miguel, Señor, y aumenta la bocina de tu boca, de tu palabra, Señor, y que sea expuesta tu palabra a los corazones de cada uno de nosotros, y nuestros corazones se conviertan en tierra fértil, que produzcan fruto del 100%. En el nombre de Jesús. Amén. En ese nombre creemos. Versículo 5, lo voy a leer del 5 al 8, son poquitos versículos, es mucha información. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 5 al 8, dice así, en el nombre de Jesús. Más, ¿ahí estamos todos? Amén. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Un estudio muy bueno, muy apasionante, me encanta, muy explícito. Vamos a ver qué el Señor hace con nosotros, que estamos dispuestos a aprender, a escuchar y a ser edificados. Capacítanos, Señor, en el nombre de Jesús. Desde el versículo 5 voy a irme de uno por uno. Dice: más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que no obra. ¿Qué significa esto? ¿Que el que nunca hace nada? No. El que no hace nada para salvación, esa es la cosa. Sí, el que no está luchando para llegar al cielo, eso significa.
el que no está buscando el ser más santo que los demás, el que no está buscando el decir ninguna mentira para llegar al cielo, para arrebatarle a Dios la salvación. Eso significa el que no obra para ganarse el cielo. No quiere decir que nunca haga nada, significa que para ganarse el cielo, él es incapaz. Él anda haciendo las obras de su Padre, como dice Efesios 2. Sí. La palabra de Dios nos enseña que es por creer, todos somos salvos por fe y no por obras. No por cumplir la ley, no por nuestros propios esfuerzos o por nuestra propia santidad sin Dios. Dios dice que somos incapaces. Hemos estado leyendo en Romanos, sí, que no hay uno solo que busque a Dios sinceramente. No hay uno bueno en toda la historia de la humanidad, sacando a Jesús. Sí, no hay nadie que sea capaz de conseguir la salvación por sus propias obras. Nadie. Aquí eso es lo que dice. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. El estudio anterior de Romanos trató de cómo es que por la fe de Abraham Dios le justificó, y las obras que Abraham hizo solo hablan de la fe que él tenía. Por eso es que las obras de Abraham no recibieron, por eso es que por las obras de Abraham no recibimos la enseñanza de la justificación. No es lo que las acciones de Abraham, si las obras, lo que él hizo con su esfuerzo, lo que nos enseña a nosotros de la justificación. No es eso, es su fe. Dice allí, él fue considerado salvo por su fe. Él fue considerado justificado por su fe, no por sus obras. Que no dejó de hacer obras buenas y que hizo muchas cosas, pero no es eso lo que nos salva. Creo que esa idea tiene que estar bien clarita en el corazón de nosotros. Por eso es que las obras de Abraham no cuentan como salvación, ni para él, y ahora ni para nosotros. Pues las obras no son contadas por justicia, no son contadas como por justicia. Las obras no nos muestran la gracia de Dios, sino como algo que merece, las obras no es algo que merece recompensa. Entendemos esto bien. Si nuestra actitud, las obras no es lo que merece la recompensa del cielo. Dios nos va a juzgar a través de lo que hagamos en la tierra, pero no para salvación. El día que Él venga y se siente en el bima, ¿sí? Que es cuando Él haga el tribunal, ¿sí? Él nos va a juzgar, pero a los que son salvos, los que ya recibieron la fe, la salvación por fe, a estos va a dar una premiación en el día del tribunal de Cristo, donde dice que vengan en la segunda venida, sí, pero no para salvación. Esto no es para salvación. Para salvación, el juicio para nuestra salvación, sí, la corte de Dios donde Él castigó el pecado pasó hace mucho tiempo y fue en la cruz del Calvario. Ahí fue donde Dios juzgó los pecados de nosotros y los puso en el que dijo, yo los pago. Entonces usted y yo, si tenemos fe, no tenemos por qué ir al juicio de Dios el día que Él vaya a juzgar a los pecadores. No nada más una vez, pero digamos, me acuerdo de 2 veces, y hay muchas más. Pero en Romanos 8:1 y en Juan 5:24 dice que nosotros no vamos a ir a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, dice Juan. Dice, y en Romanos dice que no vamos a ir al... ¿Déjese el oleo? ¿Sí me la creen, no? De todos modos, mejor le digo, porque estos versículos es para grabármelos, es para tenerlos en el corazón. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Que ya no, pero la cosa es, ya no andan en la carne, sino de acuerdo al Espíritu, de acuerdo como el propósito de Dios, como Él nos llamó. Creo que es bien importante, es el corazón de la salvación, del tema de la salvación. Usted es salvo por creer y su vida le pertenece a Dios. Su vida le pertenece a Dios. Obviamente sus obras ya no cuentan porque le pertenece a Dios. Todo su ser le pertenece a Dios. Él sabe cómo lo guía y dónde lo lleva. Ya no para salvación, porque le pertenece a Dios. Creo que cuando lo entendemos este concepto queda bien clarito y no hay ninguna duda, porque esa es de la manera sencilla que el Señor lo expuso. Sí, los hombres lo hemos confundido, le hemos puesto trabas como lo hacen los fariseos, lo hacemos más difícil para los demás. Pórtate bien si no vamos a ir al cielo.
Sí, el cielo no es un lugar donde están las buenas personas. El cielo es un lugar donde están los creyentes. ¿Se entiende? Así es. Esperamos. Si nuestra actitud para con Dios es de que Él reconozca nuestro comportamiento y bondad, honestidad, servicio y un amor para con los demás, esperamos que Dios nos dé la justificación por eso. Si pensamos que nuestra conducta es la que Dios va a checar para que entremos al cielo o no, de acuerdo a cómo nos portamos, a nuestra honestidad, nuestra bondad, nuestro comportamiento, nuestro servicio a Dios, entonces tenemos un gran problema. Porque el que da la salvación, hace eso, la regala. No está esperando que nosotros, no está esperando que alguien califique para darle la salvación. Él da la salvación. No incluye a nosotros. Él da la salvación. Romanos 5:8 dice: en eso conocemos el amor de Dios, en que Él murió, se entregó, sacrificó, hizo todo lo que conocemos que hizo por nosotros antes. O dice, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, no es que alguien calificó y ahora pasó a ser merecedor de que Jesús muera por él. Si es por gracia, sí, es por amor, es por su gracia, es un regalo que Él declara para ti, porque te ama. Ahora, ¿qué tienes que hacer cuando lo entiendas? Simplemente seguirlo, simplemente hacer lo que Él dice en las Escrituras, escudriñar las Escrituras. ¿Cómo quieres que yo viva, Señor, ya que me has dado tan gran regalo? Ahora quiero servirte incondicionalmente. Solo es por fe, sin ayuda de ninguna de esas cosas que son buenas, pero que no pueden pagar por la vida eterna que Dios ya te dio. Ninguna obra humana o todas juntas logran ganar la salvación, arrebatarle a Dios la salvación, exigirle: Señor, ve mi conducta, dame la salvación. No podemos. Eso es algo contra la Biblia. Es decir, si usted hace todas las buenas obras del mundo y te presentas ante Dios y le dices: tú que todo lo ves, califica el esfuerzo de toda mi vida y págame ese agua, si usted dice así. Para no decirles lo que Dios va a hacer con una persona que se presente así, porque yo mejor me quitaría, porque es capaz que ahí cuando un rayo y lo va a desbaratar. Dios le contestaría de esta manera. Dice la Escritura en Romanos 3:10, 12 y 23. Como está escrito: no hay justo. Si alguien llega y le dice: Señor, viste qué bueno fui, viste cómo me esforcé, cómo era mi conducta para con los demás, viste todo lo que yo hice, cómo no vas a agradecer, Señor, no vas a ir al cielo, ve, tú que ves todo, veme a mí y dime cómo me porté y dame de acuerdo como tú veas. Si es así y usted se presenta así ante Dios, cuidado, porque Él dice: como está escrito. No es algo nuevo, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es para salvación. Esto es para buscar la salvación. No hay alguien que le pueda arrebatar a Dios la salvación. Dice en el 12: todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay muchos que hacen lo bueno una vez, en una hora, pero lo demás de todo el día no es lo bueno. Y Dios, para darle la salvación a alguien, ocupa de que alguien toda su vida haga lo bueno. Y solamente una persona ha existido en el mundo, el que consiguió para nosotros la salvación, el que cumplió con la ley, el que sí hizo todas las obras que Dios exigía para la santidad de la persona que estuviera en su presencia, fue Jesús. Nosotros estamos en la presencia de Dios solo basado en lo que Jesús hizo, en su vida, desde que Él bajó del cielo. Nuestra salvación depende de Cristo. Solo en Él tenemos la salvación. Él es el único bueno. De Él dependemos. Nosotros no tenemos nada más que decir: yo me voy con Cristo, yo me acomodo con Cristo. Él lo hizo todo por mí. Nosotros, de acuerdo a Dios, somos incapaces. Si alguien cree, por amor de Dios, que puede ganarse la salvación, que puede presentarse con sus propias obras ante Dios y ganarle el cielo, eso lo va a hacer a Dios enojar. Sí, porque es contrario a lo que dice la Biblia. Es contrario a lo que dice Dios mismo. En el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es esta, dice, Dios no está dispuesto a declarar justo o salvo a una persona desobediente.
Pues porque solo ese pecado, ¿sí? Solo el pecado de no obedecer, de no entender lo que dice la Biblia como para entrar al cielo. Si alguien cree que es aparte de Jesús yo puedo hacer lo que yo quiera, está en rebeldía y Dios no va a permitir que esta persona, sí, que está en rebeldía, porque es como el diablo que dice, no, es que yo merezco estar en el lugar de Dios, yo le gané el trono a Dios, yo quiero quitar a Dios. Si esta persona, y lo mismo pasó cuando estaban, ya hemos dicho esto, ¿sí? Cuando Eva dijo, no podemos comer de ese fruto porque el Señor dice que moriremos, y la serpiente le dijo, no morirás, tú serás igual que Él, vas a conocer el bien y el mal, no le hagas caso a lo que dice la palabra, no es la total verdad. Igual acá, si usted cree que puede ganarse el cielo de alguna otra manera, está diciendo lo que la Biblia, lo que la víbora le dijo a la mujer, no le hagas caso a Dios, hay otro modo de salvación, tiene más sentido como yo lo entiendo, ¿sí? ¿Entiende eso? Si usted cree que hay otra forma de salvación, que usted se la puede ganar por algún otro motivo o por alguna otra persona, está en rebeldía y su misma desobediencia lo está apartando del cielo que Dios le quiere regalar. Lo aparta de Dios. Es importante discernir. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice aquí? Aquel que justifica, en el versículo que estamos, aquel que justifica al impío o pecador, creyó en ese, dice otra vez, más el que no obra, sino cree, si cree, punto, en aquel que justifica al impío, que justifica al pecador. En el Antiguo Testamento vemos que Dios no premiará al pecador. Esa es la idea del Antiguo Testamento. Déjame, y todavía la tenemos, todavía eso cuenta, pero es importante que veamos una diferencia, una gran diferencia. Dice que en el Antiguo Testamento se creía que solamente Dios va a declarar salvo al bueno y al pecador lo va a mandar al infierno. En Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, no justificaré al pecador. Vamos a ver. Cuando el rey Salomón dedicó el templo, pidió a Dios que se premiara al justo y condenara al pecador. El rey Salomón, digamos que en la abertura del templo que él hizo, declaró esto en 1 Reyes 8:32. Dijo así: tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo raer de su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, ¿por qué en este versículo dice que Dios justificará al pecador y no al justo? ¿Por qué dice aquí en este versículo que creyó al que justifica al pecador? ¿Por qué no dice aquí que Dios justifica al justo, como está diciendo Salomón y como se creía en el Antiguo Testamento, aún en Éxodo? Si la razón es que las dos cosas tienen una forma de encaje, ¿sí? Pero, y enfoque. Dios no va a darle el cielo a alguien que esté en rebeldía, alguien que esté viviendo en pecado abiertamente y se muera así. Dios no le va a dar el cielo a este. Dios dice aquí que Dios va a darle el cielo al pecador, y entendemos que es por creer, por recibir. Ahora, en el Antiguo Testamento no conocían la gracia, aunque vivían por ella, porque aún Abraham fue salvo por creer, y eso fue por gracia, pero no lo entendían. Cuando vino Jesús, lo declaró abiertamente, lo expuso, sí, y nos lo dio a conocer. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, es por amor a Dios, es por su gracia, es un regalo, no te lo puedes ganar. La respuesta es tan simple y es directa. ¿Por qué Dios no justifica al justo? Entonces, porque no hay uno. Porque no hay un justo, no hay alguien que gane el cielo, porque es bien bueno. ¿Por qué Dios no justifica al justo? Porque no hay uno. Él dice, no hay uno solo que agrade, que busque, que gane el cielo de Dios. No hay uno, dice la Biblia. La respuesta es simple y tierna. No hay un justo para que Dios lo justifique. El único justo es todo aquel que sabe que es pecador podrido, sin remedio, y arrepentido clama a su Padre y le dice: Abba, perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo que me trajo el Evangelio. Este es el que Dios considera justo. ¿Tienes algún problema con eso, Octavio? Eso es lo que dice la Biblia. 1 Juan 1:8-10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que significa que si Dios dice que no hay un justo, no hay uno solo que busque a Dios, entonces es la verdad. Nosotros todos somos pecadores y caemos en pecado. Y al aceptar esto, lo hacemos a Él verdadero, lo hacemos a Él justo, y nosotros nos convertimos en unas personas que estamos decididos a recibir el perdón de los pecados. Hemos declarado nuestra perversidad en frente de Dios, que nos la declaró el primero a nosotros, y nos dijo: no hay uno justo, no hay uno que se gane el cielo por su amor, por su poder, por su justicia, por su bondad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Dios nos declara incapaces de llegar al cielo, ¿qué vamos a hacer? Y Él provee la salvación por su gracia. Es cuando encontramos la noticia que nos hace caer de rodillas ante Dios y decirle: Señor, gracias, porque a este pecador incapaz tú lo has justificado y yo creo en ti. Esto dice aquí. Entonces, como resultado encontramos que la persona que puede ser declarada inocente ante Dios es uno que sea inútil para ganarse el cielo, y que vacía su esfuerzo, se presenta ante el justo juez y le dice: te creo y creo en ti. Te creo y creo en ti. Creo lo que dices, creo que lo que me has dado para salvación, y creo que existes. Eso dice la Biblia acerca de la fe en Hebreos 11:6. Es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador del que le teme, del que cree en Él. Él es Dios, Él es soberano y te da la salvación porque le place a Él. Que le place a Él. Sin ti, ahora tú que la recibes, esa es la fe. Ahora, vamos a hablar más de esto, pero la fe salvadora, Dios no buscó al que tenía fe para hacerlo salvo. Cuando Él te regaló el cielo y tú dijiste sí, esa fe que todavía depende de la respuesta tuya ante la majestad que Él te dio, que todavía es mérito de Él esa fe, porque Él te regaló todo. Ahora caes a sus pies y dice: Señor, no por mi gran fe, pero por tu justicia. Me encuentro en tus manos, en tus brazos, en tu cielo, en tu eternidad contigo para siempre. Recibo esas promesas tan maravillosas. Gloria a ti, Padre nuestro. Y aún sin obra alguna, sin mérito alguno, sin capacidad para conseguir la misericordia, y lejos de cumplir con la demanda de santidad de Dios, por la gracia del juez, este es justificado por creer en aquel que justifica al pecador. Esta es la respuesta. Y eso es lo que dice acá: por creer al que justifica al pecador, por fe. Este ha confiado y depende totalmente en su Señor y toma como absoluta su palabra. Vino a Dios sin figura, sin decir: hice lo mejor que pude, no fui tan malo como los demás. No se presente a Dios. El día que se muera usted, absténgase de decir eso. Si el día que se muera usted y que Dios vaya y lo vea a usted venir: Señor, yo hice lo más que pude. No diga eso, por favor. Hice mi mejor esfuerzo, Dios, veme. No, usted calla. Calladito, se ve más bonito. El Señor solito va a llegar con usted y Él sabe todo. Él sabe todo. Usted nomás dígale: gracias, Señor. Al cielo. Bienvenido, bendito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Simplemente, usted no le diga nada, simplemente se arrojó. Esta persona que entendió eso se arrojó a los pies de Cristo sin mérito alguno, ni aún puede presumir de su fe, sino que depende de la misericordia del juez, quien es Dios. Alegrémonos entonces esta noticia tan preciosa y tan clara que es la Biblia, que el Señor nos permite que tengamos. Hermanos preciosos, porque la respuesta de Dios ante esta actitud es que hemos sido salvos por fe. Dios toma a la acción de aventarnos a sus pies, clamando a su misericordia. Dios le nombra a esto ser salvo por fe, porque le creíste y crees en Él. Dios tomó en cuenta nuestra fe para darnos la justificación por el mérito, fíjense bien, ¿quién lleva el mérito? No es nuestra fe. Por la fe somos salvos, pero no es la fe el mérito. El mérito lo tiene alguien, el que pagó. Es el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el título del Señor nuestro. Es nuestro Señor Jesucristo.
Él nos salvó. Él resucitó y confirmó lo que había dicho. Su resurrección confirma, afirma, rectifica, edifica, se aclara, dice: yo soy Dios y puedo salvarte. Todo lo que hizo, aún su muerte, si no resucita, no significaba nada, pero resucitó. Resucitó, y la gran verdad es que nadie, ningún hombre puede resucitar, porque todos estamos hechos, dicen en Hebreos 9:27, todos tenemos una cita con la muerte. Y después de esa muerte o viene la presencia de Dios o el juicio. Jesús no tuvo esa cita. Le llegó y le pasó. Él dijo: yo soy el primero resucitado entre los muertos. La muerte no tiene potestad sobre él, ni sobre los que son de él. ¿Dónde está muerte hoy? Los que somos hijos de Dios encontramos que la muerte no es absolutamente nadie. No es el agente que tanto temíamos. Estamos vivos, no nos gusta morir, pero no sabemos. Pablo decía: morir para mí el morir para mí es Cristo y el morir es ganancia. El vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si Él dijo esto y tiene sentido para uno de nosotros, entonces vivamos a gusto en Cristo, y si morimos, ganamos el cielo para gloria de Dios. Amén. Dios ha vestido de justicia al pecador con corazón contrito, y ahora va a Jesús, y ahora ve a Jesús en una persona que recibe a Cristo en su corazón y que acepta la justificación por gracia, y que sabe que el mérito no es su fe, pero que por la fe Dios nos acepta para Él. Sí, y encontramos que es Cristo que nos salvó por lo que Él hizo. Dios mira a Dios, que es Cristo, en nosotros. Entonces es la única, hermanos, la única forma de estar en la presencia de Dios es en Cristo, el santo, el perfecto, el que no tiene mancha, el que cumplió con toda la ley, con todo. En Él nos ve Dios, y en su presencia le somos agradables. Dijo en ese bautismo y en la transfiguración: en este me complazco. A este, óiganlo, en este pueden estar en mi presencia. Ustedes no pueden, son incapaces. Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Es en Cristo, por amor de Dios. Es en Cristo. Amén. Amén. Es en el 6. Y ese que me emociona. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sí, ahora vamos a comparar a Abraham, la fe de Abraham, con la fe de David, que dijo que él cree en el que justifica sin las obras. Vamos a ver. Pablo ahora trae a la mente a David, el tierno salmista. Gracias. En este es otro testigo del amor de Dios. Es uno que muchas veces experimentó un profundo arrepentimiento después de caer en pecado de bajeza que todos conocemos. Uno de los pecados más famosos del rey David es el pecado que cometió con Betsabé contra Urías Eteo, que era su esposo. Segunda de Samuel, no voy a recordar tantito, donde Samuel 11, del 3 al 5, y luego el 15, dice: envió David a preguntar por aquella mujer, a Betsabé. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elí, mujer de Urías Eteo. ¿Qué hizo David? Oh, entonces si está casada yo me retiro. No, él dijo, y envió David a mensajeros, y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se fue a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber, diciéndole: estoy encinta. David enseguida se preocupó y mandó traer a Urías, y vamos a ver lo que pasó. Enseguida David dijo una carta a Joab, que era su general. Pasó más cosas, lo trajo y todo esto, pero en sí lo que hizo es: mátame a ese soldadito. Y le dijo así, escribió una carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Sí, lo mandó matar. Primero se fue con su esposa, le hizo un niño, y luego mató a Urías. El pecado de David, se quedó calladito David, como si nada hubiera pasado. Todavía seguía rasurándose en su espejo de oro, yo creo, sí, ahí como si nada. Pero entonces un día llegó en el capítulo 12 a Natán y le dijo unas cosillas. Y veamos cómo Dios descubre a David a través del profeta Natán. Y David, muy avergonzado y arrepentido, nos trajo el Salmo 32. Dice:
Bueno, la cosa es de que, no sé si escribí aquí lo que dijo Natán, pero ustedes conocen la historia. Natán le dijo que había un pobre que tenía una sola oveja y que había un rico que tenía muchas ovejas y que le llegó visita y que en vez de matar una de sus ovejas fue y mató la única oveja que tenía aquel. Y David dijo, ese merece la muerte. Y dijo Natán, sí, pues es que ese eres tú. Tienes tantas mujeres aquí y fuiste a agarrar la que nomás uno tenía, la que tenía uno más una. Y David cayó a su rostro y dijo, Dios mío, qué malo soy. Y nos trajo el Salmo 32. La razón que menciono todo esto, porque el Salmo 32 es lo que sigue. Los dos versículos últimos, el 7 y el 8, hablan del Salmo 32. Es una persona que se ha arrepentido y que ha encontrado gracia, aún siendo pecador, en frente de Dios, que lo perdona. Maravilloso. Conocimos al que perdona al pecador. Al pecador. Sin que el pecador tenga que ver. ¿Por qué te va a perdonar Dios? Si son pecados, lo justo es que recibas el castigo por la eternidad, pero Dios perdona al impío. Y se escribió el 32, del que Pablo nos habla hoy. Claro que Pablo compara a Abraham con David. En verdad y en contexto, ellos dos son comparables con cada uno de nosotros en cuanto a pecado se refiere. Quiera Dios y que también seamos comparables en cuanto a su fe, en cuanto a la fe de ellos. Observemos la bienaventuranza de David. Como dice, feliz el hombre a quien Dios concede el perdón de los pecados, sin que éste haga nada. El pecador a quien Dios ha perdonado por su absoluta voluntad es bienaventurado. Sí, el pecador que Dios ha perdonado porque Él ha proveído el perdón como Dios ha querido. Lo justo sería que el pecador pague con su pecado. El pago del pecado es muerte, dice la Biblia en Romanos 6:3. Sí, el pago del pecado, el pago de su pecado de usted es muerte. Pero Dios le plació que en vez de darte muerte, Él hizo algo, y eso fue que mandó a su Hijo para que ese pecado que tú debías de pagar con la muerte le recayera sobre Jesús. Y ahora al que mató en tu lugar es a su Hijo, y entonces recibimos por justicia, no por corrupción, por justicia de Dios, porque así lo estableció, porque nos ama, por gracia, por amor, la salvación. Ahorita vamos al 32. Hay algo que necesito analizar con cuidado. El hombre que es bienaventurado, que ha recibido el perdón sin merecerlo, por gracia, porque Dios lo ha perdonado sus pecados, ese perdón de los pecados va más allá, ¿sí? Es más profundo que solamente vivir agradecido, porque el perdón te quita la culpa, ¿sí? Dios te perdona el pecado y te quita la culpa, y tú puedes decir, oh, gracias, ya no tengo pecado, yo me voy a mi casa. Pero bienaventurado es más que eso. Bienaventurado es más que agradecido. David dice, bienaventurado, feliz. Sí, continuamente feliz el hombre a quien Dios le ha perdonado el pecado, aún mereciendo la muerte. Pero la justificación te trae a disfrutar de la gracia de Dios. Y el justificado, ¿sí? El justificado viene a pasar a ser bienaventurado, porque entiende por qué el perdón de Dios. Esto te trae una bienaventuranza profunda, no nada más el hecho de agradecerle a Dios porque lo hizo, pero es bienaventurado porque entiende por qué Dios te perdona. Es bienaventurado el que Dios, dije otra vez y lo voy a seguir diciendo, si cuando una persona como usted y yo hemos sido perdonados, no por nuestra bondad o por nuestra caridad o por algo que hicimos para convencer a Dios que nos perdona, pero porque a Él le plació y porque creímos en el que perdona al pecador, sí, por eso ahora nos encontramos ante Dios y somos perdonados. Y somos justificados y entendemos ahora por qué, y somos bienaventurados, felices ahora, porque entendemos por qué nos perdonó, y vamos a ver qué es, y es porque Dios nos ama. Esa es la razón. ¿Por qué Dios perdona al pecador? Porque Dios nos ama, no permitió que siguiéramos en el pecado que estábamos y que nos fuéramos al infierno, por amor, porque nos ama, incondicionalmente nos ama. Por eso es que es feliz. Y por eso es que es bienaventurado. Ha sido perdonado, pero más importante, ha encontrado gracia delante de Dios, quien te ama, y más que perdonarte, te hace su hijo y te sienta a su mesa y pasas tú a ser ahora de la familia de Dios. Ponga mucha atención a esto. Si todavía eres pecador, pero ya no te trata, si todavía eres pecador, esa es una declaración. Sí, todavía eres pecador. Encontraste la gracia de Dios, Dios te ha perdonado, porque Él quiere, por su gracia, por su justicia. Pero tú todavía eres pecador. Todavía eres pecador. No pasaste a vivir en santidad completa porque todavía usted y yo somos pecadores. Tristemente. Pero ya no te trata Dios como enemigo.
Esa es la gran, como el día y la noche de diferencia. Sino que como ahí, y cada vez que lo clames, Él te perdona, y te perdona, y te perdona, y te perdona. Porque entendiste su amor, entendiste su gracia, fuiste perdonado, aún mereciendo la horca, digamos, el infierno, ¿sí? Y entendiste que te ama, entendiste por qué te perdona. Entonces, sigues allí porque te ama continuamente, sin parar. Eres bienaventurado continuamente, sin parar. Continuamente, sin parar, dice David. Te ama. Y no te preocupes. Dios conoce tu corazón y no te confundirá con aquellos que aparentan ser cristianos, pero que Jesús no es su Salvador. No te preocupes, porque a lo mejor puede alguien decir: oh, pues si Dios me perdona, y me perdona, y me perdona, pues entonces yo sigo pecando, y pecando, y pecando. Adrede o con conciencia, que aún no hay un pecador que peque sin conciencia, si no, no sería pecado, ¿sí? Pero, por eso somos rebeldes, pero tenemos esta alternativa. Dios ama, ¿sí? Perdona al pecador. La gran diferencia, como estamos diciendo, es que ahora tú entendiste de su amor y eres bienaventurado, y vas a Él basado en su amor, clamando su misericordia, siendo perdonado por Él. Cada día, cada vez, sus misericordias son nuevas, cada mañana, continuamente. Estamos basados en ese amor incondicional de Dios. Solo deja que Él ponga su persona en ti. En Salmo 103, 11, 13 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Dios, porque nos conoce que somos incapaces, nos perdonó. Él hizo algo, que es la justicia a través de Jesús. Ahora aparta nuestro pecado. Tan lejos está el oriente del occidente y nunca más se acuerda de ese pecado. Dios guarda en una hoja que Él tiene todas nuestras obras. Y un día, para bien o para mal, si no para condenación, pero para premiación. Pero tus malas obras las tiene, y tus buenas obras también las tiene apuntadas. Él te va a premiar. Pero Él no guarda ningún récord de tu pecado una vez que tú te arrepentiste de Él. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bien de acuerdo. Eso es lo que Dios dice. Jesús conoce a los suyos, porque los suyos es tan sencillo como eso. Usted no tenga dudas si Dios lo oye. La razón es esta. O si tiene dudas, pues póngase listo. Porque dice: Jesús conoce a los suyos, porque los suyos oyen su voz y le siguen. ¿Es usted de Dios? ¿Sí oye lo que dice Dios? Entonces lo sigue. No tenga dudas de lo que Él dice. Quítese de lo que ya sabía, si es algo nuevo para usted. Bórrenlo, eso no cuenta. Lo que usted sabía es diferente a lo que dice la Biblia. Bórrenlo. Usted oye la voz de Cristo y usted va atrás de Cristo. Él es su protector, Él es el que cuida de su rebaño. Usted no es la oveja que cuida el rebaño, ni la más lista para decir: no, yo sé otro camino, pastor, de las ovejas. Sino, hay una oveja simplemente oye la voz de su pastor y le corre tras de él, punto y aparte. Y ese pastor se llama Jesús, y usted es su oveja y yo también. Y Él no nos deja ni nos desampara. Y la condición no, la condición no es que paremos de pecar, sino que creamos. No se hace esto algo glorioso. La condición de entrar al cielo no es que paremos de pecar. ¿Ha escuchado esto en la Biblia usted? Esa no es la condición. La condición es creer en el que tiene misericordia con el pecador. Es algo glorioso, es algo maravilloso. No se alegra. Hay una gran diferencia entre uno sin Jesús que cae en pecado con un hijo de Dios que cae en pecado. El no creyente no cree, no confía en quien lo perdona. No es perdonado, dice Hebreos 10, del 25 al 31. Es terrible, terrible, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si ese no es tu perdonador, no recibió el perdón, no tomaste en cuenta al hijo. Es terrible. Pero el que sí cree, el que sí confía, el que cree sabe que su perdonador vive y clama y le perdona y lo justifica. Romanos 8:17 dice: y si hijo también heredero, y heredero y si eres heredero de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no peques. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
Jesucristo, el justo. Esto es a usted y a mí, cristianos. Si usted cayó en pecado, si usted pensaba que ya había usted cometido el pecado en contra del Espíritu Santo, porque usted cayó en pecado, porque se rebeló, porque se divorció, por no sé qué haya pasado con su vida, dice aquí que todavía tenemos un abogado que está abogando por los que declararon la justicia de Él en ellos y fueron salvos. Y Él te quiere perdonar y renovar y ayudar a moldear tu vida otra vez de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su propósito de Él. Creo que este último define el tema de la salvación por obras. Lucas 17, 8 al 10 dice, no le dice así la palabra, no le dice más bien, una pregunta, prepárame la cena, cíñete. Estamos hablando de un amo a su esclavo, ¿okay? De Dios a su esclavo, pero el ejemplo es de una persona que tiene toda la autoridad, sí, un rey, y le dice a su siervo esto, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Eso le dice el rey a su siervo. ¿Acaso da gracias el rey a su siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Es necesario que el rey le dé gracias al siervo por lo que hizo? Si el siervo fue contratado o está allí solo para servir al rey. Piensen esto un poquito, porque eso es el mensaje. Si está una persona que es el que le da de comer, y el rey le dice, dame de comer a mí primero y luego comes tú, ¿es necesario que el rey le diga gracias? La Biblia dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, todas las obras de Dios que Él pone en ti para que tú hagas, dice otra vez la Biblia en Efesios 2, decir nosotros, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué les pareció? Las obras solamente es algo que nos corresponde hacer, porque de eso mediten eso. Y ahí voy, del 7 dice, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pablo pone por ejemplo a David, y David a su vez cree en la salvación por gracia de Dios. Aquí es donde vamos a entender todo esto, vamos a entenderlo todos, y donde el mérito de la fe perderá importancia para la justificación. Esto es, y todavía sabemos que somos salvos por creer. Ya mencionamos eso. Sí, somos salvos por fe, pero no es el mérito de nosotros la fe. Somos salvos por fe. Dios toma en cuenta nuestra fe, aunque el mérito es de Cristo. ¿Okay? Dice, pero en sí misma la fe no nos salva. Es Dios quien justifica, es la justicia de Dios, por eso somos perdonados. Antes de que alguien creyera, Jesús pagó con su vida por el pecado de muchos, sin que nadie todavía creyera en Él. La salvación ya estaba dada. Pablo envía una carta a su amigo Filemón, y está bien importante, es un buen ejemplo. Pablo envía una carta a su amigo Filemón a favor de Onésimo, un criminal que Pablo conoció en prisión. Onésimo recibió a Jesús dentro de la cárcel porque Pablo se lo presentó, y al parecer Onésimo iba para afuera de la cárcel. Pablo le dijo a Onésimo, regresa a la ciudad de donde saliste, regresa a la casa donde saliste, en donde Onésimo muy probablemente haya cometido un crimen, y luego su patrón, su amo, que era Filemón, lo había mandado a la cárcel, tal vez porque robó, por lo que sea. Pero ahora le dice Pablo, no, Onésimo, vaya a la casa donde salió, y voy a mandar una carta, porque el que está en la casa, que era Filemón, es también un miembro de la iglesia. Y Onésimo va a ir a la casa de su patrón y le va a llevar la carta de Pablo. Onésimo era al que Filemón había enviado a la cárcel. Filemón 1, 18 al 19 dice, y si en algo, le dice Pablo a Filemón, y si en algo te dañó, Onésimo, en este caso, Cristo le dice a Dios, ahí te mando a ese Miguelillo, y si en algo te dañó, si ese mugroso Miguel te hizo algo y te robó, o no te hizo caso, te desechó por tantos años, o te debe algo, dice Pablo de Onésimo a Filemón, ponlo a mi cuenta. Y eso le dijo Pablo a Filemón, si ese te hizo algo, ponlo a mi cuenta. Pablo siguió, y si en algo te dañó o debe,
ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes. Sí, lo mismo lo dice Dios. Sí, lo hizo Jesús. Esa es la gracia. Sí, sin tener por qué pagar nada, Pablo, igual Dios pagó por nuestros pecados. Esa es la gracia que tenemos. ¿Cuál pudo tener Onésimo en quién? Sí, era Pablo que estaba haciendo todo. Todo. Él simplemente llevó la carta porque creyó, pero no tenía ningún mérito. Nuestras obras no cuentan para justificación, sino lo que cuenta es la obra de Dios. Él no nos está perdonando corruptamente, sino que está ejerciendo justicia. Nuestro pecado no quedó volando, arrecolado debajo de la cama de Dios. No es que Dios dijo, ya no voy a ver el pecado de ustedes, pásenle por acá por la puerta de atrás del cielo. No. Él castigó tu pecado y el mío en la persona de Cristo. Y ahí está la justicia verdadera y abierta. Él no hizo una corrupción para perdonarnos. Cuando muchos decimos, oh sí, somos salvos por gracia, quiere decir que Dios simplemente no se fijó en nuestro pecado. No se fijó, pero nuestro pecado no quedó inmune. Él castigó el pecado nuestro. Él castigó el pecado nuestro en Jesús. La preciosa sangre de Cristo fue derramada en la cruz cuando Cristo quedó colgado, muerto en ella. Y la ira de Dios fue apacentada. Y Jesús dijo al Padre, por lo que hirieron, por lo que esos te hirieron y por lo que sé que te deben, yo pago, ponlo a mi cuenta, dijo Cristo, nuestro Rey Salvador. En el 8 y termino, que esto es lo que viene siendo el Salmo 32, estos dos versículos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecador. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecador. El pecador que Dios dice, no te veo ningún pecado porque lo único que veo es el rostro de mi hijo en ti. Bienaventurados los hombres a quien Dios perdona y a quienes Dios no culpa de pecado. En el Salmo 32, esos son los dos versículos. Eso está en Salmos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como verán aquí, no se habla de la acción del hombre, sino del perdón, de la justificación de Dios. Eso es asunto de Él total. Y Dios y su amor y su gracia es lo que nos salva, no es nada de nosotros. Ningún esfuerzo humano es capaz de ganarle a Dios la salvación. Y si Dios no ve pecado en una persona, esta se puede parar enfrente de Dios con base a la justicia que es en Cristo Jesús. Y ahora decir, Señor, gracias porque me has justificado en Jesús. Amén. Otros 10 minutos me pasan. Hago 20 porque a mí cuando me pasé otros 10 minutos. Padre gloriosísimo, ¿quieres venir a ayúdanos, Señor, para recibir esa gloria, Señor, que es en ti, esa magnífica salvación que nos has dado. Gloriosísimo Rey, a ti queremos servir no más, Dios. A ti queremos servir no más, Dios. Gracias por salvarnos. Gracias por amarnos cuando todavía éramos pecadores. Gracias por amarnos ahorita que somos pecadores. Gracias, Señor, por mostrar tu justificación a través de tu magnífica obra, Señor. La gente te preguntó que cuál era la obra de Dios, y la obra de Dios es que nosotros creamos en Cristo. Esto es lo que nos salva, bendito Dios. A ti queremos adorar sin parar. Permite, Señor, que este estudio nos transforme a las personas que lo escuchamos y que tal vez hoy les mueva la salvación, les mueva tu palabra para que cumplan toda justicia y para que se ciñan con esa marca, con esa señal de justicia de la fe que ya tienen y sean bautizados hoy o se apunten para hacerse bautizados para la próxima semana. Señor, yo confío, yo creo en ti, en el nombre de Jesús, amén. Los estudios aquí están para que los revisen, para que los chequen, para que los critiquen. Ahí les van. Dios los bendiga bien muchote.